Bueno, vamos a analizar primero los reactores CCTR en serie. Entonces tendríamos dos reactores, un reactor tipo tanque, sería el reactor número 1, y otro reactor tipo tanque número 2. Tenemos rapidez de reacción 1, rapidez de reacción 2. También vamos a tener volumen 1, que en este caso sería el volumen del primer tanque, B1, y el volumen 2. Ajá. También tenemos que FA0, en este caso es flujo molar inicial, pero va a ir disminuyendo. Tendríamos a FA1 y FA2. FA1 sería lo que va a salir del reactor número 1 y FA2 lo que va a salir del reactor número 2. También tenemos conversiones en un solo paso, que serían X1, que sería 0.4, y la conversión global, que sería X2 igual a 0.8. Si quisiéramos calcular la conversión de un solo paso de este reactor, también sería de 0.4, sería X2 menos X1. Entonces, vamos a ver, tendríamos el balance general molar del reactor número 1. Tendríamos F de entrada menos flujo de salida más generación es igual a acumulación. Entonces ya sabemos qué sería la entrada. La entrada para el primer reactor la vamos a llamar FA0. Entonces esto sería FA0 menos la salida, que sería FA1, más el término de generación, ya sabemos que es CCTR, entonces es una integral. Ya la integral ya resuelta sería rapidez de reacción 1 por el volumen 1. Recuerden, este sería del primer reactor por el volumen 1, y esto sería igual a 0. Y aquí sabemos que FA1 va a ser, o sea, FA final, pero del primer reactor, va a ser igual a FA0, 1 menos X. Esta fórmula ya la habíamos trabajado. Entonces, en este caso, nosotros sustituimos acá, y tendríamos que esto sería igual a FA0 menos FA1, que es FA0, 1 menos X, más la rapidez de reacción por el volumen 1, y esto es igual con 0. ¿Sí? Entonces aquí se eliminaría este con este y me quedaría positivo. Sería FA0 por X1 más la rapidez de reacción 1 por el volumen 1 va a ser igual a 0. Y por lo tanto me dice que el volumen 1 va a ser igual a FA0 por X1 sobre D menos la rapidez de reacción 1. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, es el balance general molar para un reactor CCTR que no está en serie. Entonces, el primer reactor siempre de una serie de reactores, puede ser de una serie de reactores, no necesariamente tiene que ser una serie de reactores de diferente tipo, puede ser del mismo tipo, pero en este caso siempre para el primer reactor se va a utilizar la fórmula del balance general molar como si fuera un reactor que no esté en serie, como si fuera un único reactor. ¿Por qué? Porque vimos que aquí, si deducimos la fórmula para el primer reactor, nos sale que sería como si fuera un reactor que no esté en serie. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Para el primer reactor siempre utilizamos los balances generales molares que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Solamente para el primer reactor en serie. Pero para el segundo reactor en serie vamos a ver qué pasa. Tenemos el balance general molar para el reactor número 2. Igual tendríamos lo mismo, F de entrada menos F de salida, más el término de generación es igual a acumulación.
acumulación. Entonces, por lo tanto, tendríamos que F de entrada sería FA1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando del segundo reactor y en el segundo reactor lo que está entrando es FA1. Ese sería la F de entrada, ¿sí? Ahora, F de salida sería FA2. F de salida sería FA2. Y el término de generación, bueno, voy a ponerlo aquí, menos FA2 más el término de generación va a ser la rapidez de reacción por la rapidez de reacción 2 por el volumen 2. Entonces, rapidez de reacción A2 por el volumen 2. Y no tenemos acumulación, por lo tanto, esto sería igual con 0. ¿Sí? Entonces, también lo que vamos a saber es que de las fórmulas FA2 va a ser igual a FA0 1 menos x2. Entonces FA1 es igual a FA0 1 menos x1, debería de haber sido aquí, ¿sí? 1 menos x1, y FA2 es igual a FA0 1 menos x2. Entonces, si sustituimos lo que vale FA1 y FA2, nos quedaría de la siguiente manera. FA1 sería FA0 1 menos x1 menos FA2 es FA0 1 menos x2 más la rapidez de reacción 2 por el volumen 2 y esto va a ser igual con 0. Entonces vamos a sacar a multiplicar esto, sería FA0 menos FA0 por x1 menos FA0, ¿qué otra cosa? Más FA0, menos por menos da más, FA0 por x2 más rapidez de reacción 2 por el volumen 2 y esto es igual con 0. Entonces eliminamos estos dos FA0 y esto nos quedaría como FA0 x2 menos x1 más rapidez de reacción 2 por el volumen 2 y esto es igual con 0. Y entonces si queremos calcular el volumen 2, esto lo pasamos del otro lado y el volumen 2 nos quedaría igual a FA0 x2 menos x1 sobre D menos rapidez de reacción 2. Esto me faltó la A. Bueno, aquí compóngale que me faltó una A. Entonces aquí tendría que... Este sería el balance general molar para un reactor CCTR en serie, pero sería para un segundo reactor. Y de aquí podríamos calcular para los siguientes reactores. Si tuviéramos más reactores, vemos que hay una lógica en esta fórmula. Para el reactor número 3 sería FA0 x3 menos x2 sobre D menos rapidez de reacción 3. Para el reactor número 4, B4, ¿sí? Si es que tuviéramos más reactores, seguiría esta misma lógica. FA0 va a ser igual a x4 menos x3 sobre D menos rapidez de reacción 4. ¿Sí? Porque aquí se está determinando la rapidez de reacción del reactor número 4 para calcular el volumen del reactor número 4. Y lo que sufre de conversión es la conversión en un solo paso, x4 menos x3. Igual también para el reactor número 3, lo que requerimos es la rapidez de reacción número 3 y se multiplica por
la conversión en un solo paso, que sería x3 menos x2.